Soy Tamara Hidrobo y nuevamente estoy haciendo un video para seguir con mi cuestionamiento frontal, sustentado, de análisis de la señora Lavinia Balbonesi por el escándalo que no solamente se ha quedado en el Ecuador, sino que ha llegado a nivel mundial, a nivel internacional. La noticia, el escándalo de que ella consiguió un título por la Universidad de los Hemisferios en un tiempo récord de 8 meses. He hecho 2 videos anteriores sobre el tema y quiero agradecer a las personas que se han hecho eco, que han reproducido mi video, que lo han repartido y usado dentro de sus redes sociales y también de sus canales de YouTube. Mi agradecimiento profundo porque esto hace que mi voz llegue a más personas. La única solicitud que tengo es que por favor escriban mi apellido bien. Soy Tamara Hidrobo, sin H y con B larga. El video de ahora, nuevamente, de un solo tirón, sin edición, porque así soy yo, con un día bastante caluroso y con mi cafecito aquí acompañándome, quiero sustentar la crítica y el cuestionamiento después de haber mirado la entrevista que Fabricio Vela le hizo a la señora Lavinia Balbonesi. Yo no utilizo títulos que subordinan o menosprecian a otras mujeres. Jamás me van a escuchar utilizar el título irrisorio de primera dama para referirme a la señora Lavinia Balbonesi, porque me parece que es una violencia y que no hay ningún sustento legal, jurídico, constitucional para darle ese título. La Universidad de los Hemisferios tendrá todo un procedimiento para darle el título de comunicadora, de licenciada en periodismo, pero nadie le dio el título a ella y no hay ningún sustento jurídico legal para llamarle como le llaman. Entonces, para mí, ella es Lavinia Balbonesi. Si ella quiere utilizar el nombre de su esposo para referirse a los privilegios de la situación que ella tiene, pues es libre de hacerlo. Yo, como feminista, me verán y prefiero, de hecho, llamarla como se llama, Lavinia Balbonesi. En la entrevista que Fabricio Vela le hizo a la señora Lavinia Balbonesi, que ha estado y que va a estar en circulación, quiero aclarar varios puntos. El primero, es público y es de conocimiento público que Fabricio Vela es mi amigo, que es un periodista reconocido a nivel nacional y con el cual he compartido una amistad, cuestionamientos y aprendizajes mutuos. Este cuestionamiento va a Fabricio Vela como el periodista, no como el amigo. Como bien dice él y lo repite, él es muy amigo de sus amigos y amigas, yo también lo soy. Pero creo que el cuestionamiento ahora, después de la entrevista que él hizo como profesional, como periodista, no como mi amigo, sino como ese periodista que se sentó frente a la señora Lavinia Balbonesi a cuestionar, en su espacio, en su programa, por cierto, lo ven en RTU o en la plataforma primeraplana.ecu, de la cual yo fui parte hace un par de años atrás, con mi programa de comunicación y de entrevistas. Quiero aclarar que este cuestionamiento va al ejercicio periodístico desde mi posicionamiento como ciudadana, como mujer, como feminista y no como amiga. Porque más allá de las amistades, de los afectos, también es necesario tener estos desacuerdos y estos confrontamientos públicos, sobre todo cuando se trata de temas de interés nacional y de interés de la ciudadanía. Mi intención aquí es dejarles los insumos tanto a las personas que me siguen y que me escuchan, como a mi conciencia de saberme que he hecho y he dicho lo que tenía que hacer desde donde estoy, desde lo que soy y desde lo que tengo, que es, nuevamente, el prontuario, más de 25 años de trabajo en la erradicación y prevención de las violencias de género, con títulos académicos obtenidos con mucho esfuerzo en universidades del exterior, que están, por ciento, en el ranking mundial, y con la experticia y experiencia que tengo, pero sobre todo con la conciencia y el compromiso de hablar desde el aporte y desde la necesidad de cuestionar aquello que no se puede permitir ni tolerar. Y eso es la parte académica, intelectual, el honor académico intelectual que se requiere ahora en el Ecuador de las aldeas mentales, donde se está aceptando y donde se mira como normal que entrevistas queden en el aire y se posiciona de cierta forma una idea de un pacto para la entrevista, de una intencionalidad de limpiar y de acomodar el escándalo y el nombre que la señora Lavinia Balbonesi ha tenido que enfrentar y afrontar después de que el Ecuador y el mundo sabe que su título fue obtenido por validación por la Universidad de los Hemisferios en 8 meses. Entonces, quiero que eso quede claro. 5 minutos de introducción para lo que les voy a explicar. A mí me parece que es un insulto a la inteligencia de la academia, de la ciudadanía,
y de las personas que traten de engañarnos y de posicionar unas respuestas con una muletilla de recalcar y repetir. Porque la señora Lavinia Balbonesi lo que sí hizo fue recalcar y repetir, que recalcaba y repetía las cosas de las explicaciones. A mí me cuestionó muchísimo y no entiendo cómo en el ejercicio periodístico de hacer las preguntas, de paso se le fue guiando en las respuestas, porque me pareció más de una vez que Fabricio tenía que acotar la idea después de la pregunta para que la señora Lavinia Balbonesi pueda responder. Eso es bastante claro. Ejemplos se los puedo dar después, porque si no este video se me hace de media hora. Hay algo aquí también que es necesario recalcar. Esa va a ser mi muletilla, recalcar y repetir. No se la voy a copiar a la señora Lavinia Balbonesi, pero que es necesario visibilizar. Y es el honor, la humildad intelectual, académica que las personas tenemos que tener. No hay ningún problema en aceptar lo que no se conoce y en aceptar lo que no se sabe, y de hecho en aceptar que todas las personas somos ignorantes en muchas cosas. Yo ignoro sobre todo, y por ejemplo, cosas de física cuántica, de cuestiones de átomos y un montón de temas más que no domino, que de hecho no hacen parte de mi cuestionamiento, de mi interés, de mi análisis, de mi propia investigación y de mi necesidad de información. No hay nada malo con tener la humildad de saber lo que no se sabe, señora Lavinia Balbonesi. Y creo que por ahí deberíamos empezar a hablar también de su puesta en escena en la entrevista, porque quedaron muchísimas preguntas por hacerse y muchísimas respuestas que se torearon, se evitaron o que de hecho no se respondieron. Fabricio Vela ha sido un periodista que cuestiona muchísimo estas posturas de cuestionar tanto a la persona que está entrevistada que termina violentándola o arrinconándola. Ese no es su estilo, el Ecuador lo sabe y por eso inclusive le etiquetan con ciertos epítetos. Pero yo he visto de Fabricio Vela muchas veces preguntas que van directamente a ese cuestionamiento que hace parte del ejercicio periodístico. Repreguntar, recuestionar y clarificar las preguntas. Él mismo hizo un análisis, vayan y vean en sus redes, sobre su rol como moderador en el debate de la primera vuelta presidencial, donde cuestionó que se den las preguntas hechas, que se reciba la respuesta y que no haya contrapreguntas y no haya la posibilidad del debate. Mi cuestionamiento también al ejercicio periodístico de Fabricio Vela anoche en esa entrevista con Lavinia Balbonesi es que no hubo ese ejercicio de cuestionamiento, de repreguntas y de clarificación. Fue básicamente una lista de preguntas que pasaron y que fueron contestadas. Por ahí hubo algo de que si es que había una culpa por los tiempos que se demoraron, una responsabilidad, un cuestionamiento si se usaba o no cosas del servicio público, perdón, no estoy editando este video, así que va con todo y errores, porque así tenemos que presentarnos también las personas que estamos haciendo comunicación. Pero en el cuestionamiento si está o no usando recursos públicos, la señora Lavinia Balbonesi contestó que no, y de hecho hizo alguna parafernalia sobre la seguridad que le acompaña inclusive a todas partes a la que ella va. Preguntas que quedaron sin contestar muchísimas. La primera que a mí me queda aquí es ¿cuál es el comité? Y espero que Fabricio consiga hacer la entrevista, el contraste o la complementación con la universidad. ¿Cuál es el comité? ¿Quiénes son las personas que hicieron parte del comité que avaló y que le dijo a la señora Lavinia Balbonesi que estas eran las materias que podía utilizar o que le avalaban la cantidad de años y semestres y materias que le avalaron? El cuestionamiento de por qué estamos haciendo este ejercicio con la señora Lavinia Balbonesi es súper claro, porque estamos aquí hablando de privilegio e inclusive de un supuesto uso de un poder desde el poder gubernamental para beneficio propio. Además, otra pregunta que no se quedó sin contestar es la relación que la Universidad de los Hemisferios tiene con la Fundación ANA, que es presidida por la señora Lavinia Balbonesi. Me van a decir que la entrevista no se trataba de eso, sino de comprender cuál era el posicionamiento y qué fue lo que sucedió con el proceso de validación del título. Lavinia Balbonesi se dedicó a leer y a entregarle a Fabricio Vela el papelito que todo el mundo puede leer, por cierto, si es que se va al internet, sobre los artículos y todo el proceso legal que existe en el Ecuador para validar títulos,
o homologar experiencia por un título académico. Por ahí se perdieron 5 minutos, pero no hubo más allá de eso en el tipo de cuestionamientos. De ahí vinieron las preguntas y las respuestas que a mí me dan una vergüenza y me conmocionan de una forma que no puedo explicar y que seguramente ven en mi cara. ¿Cómo es posible que una señora que se supone que acaba de obtener un título de bachelor o de licenciatura atreva a hablarse con tanta soltura y con risas y sonrisas sobre los porcentajes de plagio que tiene su tesis? Señora Lavinia Balbonesi, una cosa es el plagio, que eso es un crimen académico en cualquier parte del mundo, tal vez no en su cabecita, pero sí en todas las universidades que al menos ocupan o están reconocidas en los rankings internacionales. Otra cosa es copiar y otra cosa es la similitud en los textos. ¿Cómo fue que la señora Lavinia Balbonesi hizo esta tesis? Ella dice y contesta que no pudo plagiar nada porque su tesis es sobre la Fundación ANA que ella dirige, que ella fundó, en la que ella trabaja. Y de hecho, yo me pregunto y digo, ¿cómo es que para graduarte de una licenciatura, porque de una maestría, no se diga de un doctorado que requiere de años, de muchísimos años más de experiencia, cómo es posible que se plantee como hipótesis, como pregunta de investigación, un tema que tú dominas y que hace parte de tu vida, del cual tú lideras, tú presides y tú has construido? Señora Lavinia Balbonesi, usted no se ha enterado y me parece que falló Fabricio Vera en hacerle la pregunta. Es que las tesis para graduarse, para poder obtener un título, requiere de una pregunta de investigación para que la persona, el estudiante, la estudiante que está aspirando a ese título pueda responder a esa pregunta y pueda encontrar la información de aquello que no sabe, de esa hipótesis que está planteando. La señora Lavinia Balbonesi se sentó a decir tan pancha y tan tranquila que ella escribió de algo que sí sabe, que sí conoce porque es de su fundación y que entonces ¿quién le va a plagiar? En mis redes sociales ustedes van a ver una captura de la imagen que está y hace parte dentro de la tesis de la señora Lavinia Balbonesi, que es sobre las escalas de la violencia. Y ponen que es una creación particular, o sea, que no es copiado de ninguna parte. Será el muñequito, la muñequita, los colores que sean originales, pero el contenido de esa escala existe y ha existido, y yo, que vengo 25 años trabajando en este tema, lo he trabajado desde hace más de 2 décadas. Entonces no es nada original, es copiado, el concepto, el contenido es copiado. Lo que no es copiado y puede ser original es la muñequita, el nombre y ni siquiera los colores, porque los colores violetas, además, ustedes saben, no hace parte de ADN, sino los movimientos feministas. Entonces, la señora Lavinia Balbonesi dice que su fundación ANA tiene que ver con aquello que las mujeres ecuatorianas requieren y necesitan, que se trata de cubrir, de atender a las mujeres necesitadas. Y yo digo, es tan burdo el posicionamiento intelectual y también una falta de cuestionamiento, que cómo es posible que aceptemos que fundaciones financiadas por quién sabe qué, porque además no sabemos quién le financia, cuál es el presupuesto, cuáles son los acuerdos, una que sí trabaja en esos temas, sé cómo se maneja el financiamiento a fundaciones y los requerimientos que se requieren, valga la redundancia, para ejercer ese trabajo. Además, la Fundación ANA está cubriendo las necesidades que el Estado ecuatoriano, que el esposo de la señora Lavinia Balbonesi, presidente Daniel Noboa, se ha asegurado de ausentarse, de retirar, de quitar esos servicios, de quitar todo lo que significan los derechos de las mujeres en el Ecuador, y viene la fundación de su esposa, financiada con recursos privados, a cubrir esa ausencia, a hacer el trabajo que su esposo no está haciendo, a hacer el trabajo que el gobierno de Daniel Noboa no está haciendo. Al contrario, la Fundación ANA se pretende posicionar como el reemplazo de lo que fue en un momento el Ministerio de la Mujer, que era un ministerio que se encargaba de poder trabajar en información y en la asistencia para poder enfrentar las violencias de género que las mujeres ecuatorianas viven todos los días en todas partes en el Ecuador. Me voy a ir a la tesis
de la señora Lavinia Balbonesi, que de hecho, si es que ustedes la leen y la investigan, les va a doler a quienes somos personas que trabajamos con análisis, con texto, con rigurosidad. Esta palabra que se utiliza tanto, estimado Fabricio, para hablar del periodismo y de las entrevistas y del contraste, la rigurosidad académica, me la tomo. Es algo que yo y muchas personas más, como ecuatorianas, incluidas mujeres, hacemos todos los días en nuestra vida laboral, en nuestro cuestionamiento también mediático y en la parte académica intelectual de análisis. La pregunta pública que la puse yo a Fabricio, que está ahí, ¿leíste la tesis de la señora Lavinia Balbonesi para poder sentarte a hacer esa entrevista? Porque eso es un acto de rigurosidad, porque hay preguntas que había que hacerse y que la señora Lavinia Balbonesi tenía que responder en una conversación, en una entrevista, donde cuando vas a que te cuestionen, tienes que ir preparada a responder, no solamente con un libreto al que ella regresaba a ver y que repetía, recalcando y repitiendo todo el tiempo, sino con toda la información que pueda sustentar las respuestas. La tesis tiene 73 páginas, la primera que pusieron. 57 páginas son el contenido, básicamente. Leerla por entero es de un dolor de estómago, ¿sí? Pero revisarla y el trabajo que yo hice para hacer este video, me he encontrado con cosas como que en la página 38 se habla de las campañas para prevenir y erradicar la violencia. En la parte de la bibliografía está mencionada la LOIPEV, ese es el acrónimo, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar las Violencias de las Mujeres, aprobada en el 2017, creo que entró en el registro oficial en el 2018, y que hace referencia, está en el listado de las referencias bibliográficas de la tesis de la señora Lavinia Balbonesi. Me van a perdonar, estoy en un calor realmente bastante intenso y estoy haciendo el video así como sale. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de las Mujeres ecuatoriana, a mí me preguntan, es una ley que tiene cubierto muchos elementos que un Estado, un gobierno debería implementar y adquirir para poder hacer eso, lo que la ley dice, prevenir y erradicar las violencias en contra de las mujeres. En uno de los artículos, señora Lavinia Balbonesi, esto no hay en su tesis, no existe en su tesis porque... Título 3, capítulo 3, artículo 20, 21, 22, se habla del sistema integral de las organizaciones, institutos. A ver, rebobino. La ley tiene varios artículos y entre esos tiene varios instrumentos o varias formas que se presentan al país para poder hacer este trabajo. Uno de ellos es la creación del Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de las Mujeres, que en este sistema hacen parte o deben hacer parte, o eso es lo que dice la ley, instituciones públicas, la Fiscalía, ministerios, ¿sí? Las partes del Estado, los organismos gubernamentales que tienen que trabajar para hacer este trabajo, valga redundancia otra vez, repito y reitero, como la señora Lavinia Balbonesi, para erradicar y prevenir las violencias de género. Título 3, capítulo 3, artículo 20, 21, 22, se habla del Sistema Integral para Prevenir. ¿Y sabe, señora Lavinia Balbonesi, cuál es una de las instituciones que hacen parte de ese sistema? Nada más ni nada menos que la Cordicom. ¿Sí? Es decir, el cuerpo estatal que está, o la institución gubernamental que estaba encargada de la información, del manejo de la comunicación en un gobierno. Y ahí usted tenía un elemento para analizar un elemento de comunicación, de periodismo. Y no existe nada, ninguna referencia. Y en la página 38 de su tesis habla de las campañas para prevenir, la prevención, etcétera, etcétera, y no hace mención, no hay ningún enlace entre lo que la ley dice y entre lo que usted investigó. Ergo, no existe ningún sustento en lo más básico, vea, porque estoy tomando cosas superficiales, no existe ningún sustento para poder entender cuál es el enlace que usted hace entre su título de comunicadora, de periodista, en su licenciatura, con lo que la Fundación ANA está haciendo, que tiene otro objetivo, que es la prevención y erradicación de las violencias. Y usted dice que tiene una experiencia que pasó por semestres, 2 semestres, y que los años de comunicación les llevan a hacer su tesis donde se enfoca en cómo los medios sociales son el instrumento, de eso sí usted sabe y es experta, son el instrumento para hacer campañas. Página 43.
Usted menciona, y cito, página 43, considerando que el 80% de los jóvenes ecuatorianos entre 18 y 30 años usan redes sociales. Cita la fuente de esta parte sin poner ni siquiera comas, Cenecid 2024. O sea que la Cenecid en el 2024 dijo esto. Las campañas deben estar dirigidas deben usar los medios sociales, usan redes sociales, ¿sí? Entonces usted toma esta parte de las redes sociales para decir y hacer un análisis del por qué su trabajo, su experiencia en comunicación sirve y hace y lidera toda la comunicación de la Fundación ANA. Utiliza anglicismos como big idea. ¿De cuándo acá utilizamos anglicismos para decir ideas importantes, objetivos importantes, o para recalcar cosas que se recalcan en la elaboración de documentos como tesis para poder licenciarse, graduarse o obtener un título de maestría? Yo les voy a decir esto. Yo cursé un semestre para una maestría en comunicación e información, aquí donde yo vivo, en una de las universidades que sí hacen parte del ranking. Yo ya tengo una maestría, ya tengo un título de bachelor, pero cuando empecé a hacer videos y a hacer entrevistas, yo me sentía bastante incómoda porque yo no soy periodista. Me di cuenta que sí soy comunicadora y hago comunicación, pero en ningún momento me he auto-otorgado el título de periodista, porque para ser periodista se necesita pasar por las aulas, se necesita investigar periodismo y se necesita ejercer el rol de periodista. Yo soy comunicadora como lo son un montón de personas que hacen contenido en redes sociales, que de hecho están en la televisión nacional, que han hecho programas de investigación, que han hecho programas de debate, que han hecho programas de entrevistas, de análisis, de opinión. Yo soy una comunicadora, no soy periodista. Y cuando empecé en este mundo digital, una de las cosas que me pareció más lógico y sobre todo más propio para honrar lo que estaba haciendo y lo que sigo haciendo, que es comunicación, es poder estudiar y prepararme mejor. Entonces, apliqué y fui aceptada y entré para realizar una maestría en comunicación e información. Después del semestre me retiré. Una de las razones fue porque el trabajo y la vida familiar era muy complejo y la maestría requería de un 80% del tiempo dedicado y enfocado a estudiar, un tiempo que yo no tenía y no tengo todavía. Y me retiré. Jamás se me ocurriría a mí, con casi 6 años que vengo de este trabajo comunicacional, se me ocurriría a mí pretender validarme en mi ego, buscando en la Universidad de Garage en el Ecuador para que me den un título de periodista y comunicadora sin haber pasado por las aulas, sin haber hecho una tesis, una investigación o sin haber tenido el conocimiento que se requiere para ejercer un rol, un trabajo, una presencia nacional como es ser periodista, como es ser entrevistadora. Me he quedado en los espacios digitales. De hecho, tengo mi propio espacio, se llama Mi Hijita Poderosa, por cierto, para quien me quiera acompañar, ayudar y apoyar. Después de salirme y de haber colaborado con otros espacios digitales donde podría comentar mucho más, pero para eso no voy a ir. Pero yo, en mi humildad y en mi decencia ética, académica, intelectual, jamás me atrevería a llamarme periodista o pretender buscar un título de periodismo, por haber cursado un semestre, ni siquiera de bachelor, sino de maestría en otro idioma, en una de las universidades con mejores ranking en el mundo, y de llevarme 5 o 6 años haciendo este tipo de trabajo. Yo soy humilde y tengo claro lo que soy capaz y lo que tengo, y no pretendo aparentar y ser nada de lo que no soy ni tengo. Me parece, con esto termino, que las entrevistas que se dan y que se ofrecen para poder clarificar información, para poder clarificar escándalos, señoras y señores, tienen que ser entrevistas que permitan exactamente eso, clarificar los cuestionamientos. Las preguntas hechas por Fabricio Vela no clarificaron absolutamente nada.
Al contrario, dejaron muchísimos otros cuestionamientos más. Entre esos, saber si es que la entrevista fue pactada, fue arreglada, fue con guión. Yo personalmente creo que no. Yo sé y lo escuché a Fabricio hacer la invitación a la entrevista a la señora Lavinia Balbonesi a través de sus micrófonos cuando cuestionó todo este escándalo en su espacio de opinión. Y supongo que la señora o el equipo comunicacional, la señora Lavinia Balbonesi, eligieron ir al espacio. Estuvo de más, por cierto, eso de la objetividad y que voy a su espacio, porque eso causó inclusive muchísima más incomodidad o cuestionamientos o ideas que se le cruzan a uno a la mente cuando ve que la entrevistadora adula al entrevistador por agradecerle el espacio y porque de hecho está en ese espacio porque es neutral, es objetivo, porque en cualquier otro espacio no va. Eso significa que cualquier otro espacio que se le hacen los cuestionamientos no va a tener la capacidad intelectual para responder. Entonces, sí, Fabricio, a mí me causó, citándote a ti, muchísimas suspicacias el tono de la entrevista, el tiempo de la entrevista. El tiempo me refiero al ritmo de la entrevista, y mis suspicacias van también en cómo es posible que aceptemos que una entrevista que se da para clarificar y aclarar cosas dejen tanta sensación de mediocridad, tanta sensación de burla al honor intelectual de las estudiantes y los estudiantes de esa universidad que está no solamente en entredicho, sino que está vista como una universidad no de garage, de subsuelo, de un sistema de educación superior podrido. Y lo digo con todas las palabras, no porque me sienta en la escalera de superioridad moral, académica, intelectual, sino porque eso dicen los hechos. La tesis de la señora Lavinia Balbonesi también devela la calidad moral, intelectual y académica de una mujer que trató de darle las vueltas a las narrativas para explicar cómo fue que obtuvo el título de validación en 8 meses utilizando una verborrea sobre una ley, y nunca en esa entrevista contestó las preguntas que las ecuatorianas y los ecuatorianos requerimos y necesitábamos saber. Preguntas que estoy muy segura que Fabricio sabía y conocía que la gente, la ciudadanía necesitaba obtener respuesta. Tenemos a los trolls y a los avales del gobierno y de la señora Lavinia Balbonesi celebrando la entrevista, y tenemos a gente cuestionando la entrevista. Yo creo que es necesario reconocer y celebrar que haya existido la entrevista, como es imperante cuestionar la forma como se dio la entrevista. Las respuestas son responsabilidad de la señora Lavinia Balbonesi y de su equipo comunicacional, que la puesta en escena era tan notoria y tan burda que pretenden ahora decirnos que fue de gran calidad y que respondió las respuestas. Y por el otro lado, el cuestionamiento a Fabricio como periodista. ¿Cómo es posible que se permita que no se contesten las preguntas hechas y que las respuestas sean tan superficiales y no exista una contrapregunta que permita clarificar? A la final me dirán, lo que hizo Fabricio fue develar y demostrar, revelar, como dice su programa, la calidad, reitero y repito, la calidad intelectual académica de la señora Lavinia Balbonesi, que por cierto se pone al mismo nivel de la capacidad intelectual, gramatical y profesional de su señor esposo, Daniel Noboa, así. Y lo vemos y lo confirmamos con esa carta irrisoria que nos ha tenido hablando y reflexionando y analizando el contenido. Vayan, analicen el contenido de la tesis de la señora Lavinia Balbonesi y entiendan en qué parte es posible que un contenido tan mediocre, tan superficial, tan irrisorio, haga parte de una titulación. Esa es la vergüenza y esa es la razón por la cual el Ecuador está como está.